Oramos. Alabamos tu nombre, oh Dios, y damos gracias a ti por esa gracia que solo está en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, reconociendo nuestra necesidad de ser iluminados, que al leer tu palabra, tu Espíritu, Señor, abra nuestros ojos a tu verdad. Líbranos, Señor, de corazones duros y fríos, insensibles al escuchar tu voz, sino corazones tiernos, conciencias que sean ablandadas por el poder de tu palabra. Oh Dios eterno, tú eres el que tiene el poder, tú eres el único que puede convencer los corazones para que reconozcan tu verdad y vengan a tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, usa en tu misericordia estas palabras que yo voy a decir. Líbrame, Señor, de decir cosas que no estén sujetas a lo que tú, Señor, nos has mandado. Líbranos, Señor, también de distracciones. Líbranos, Señor, de estar pensando o considerando cualquier otra cosa en vez de estar aquí meditando lo que tú nos estás diciendo. Gracias por cada uno de los que has traído. Guía mi boca y mi corazón para que en todo glorifiquen tu nombre. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. He titulado esta serie en Colosenses, Cristo nuestro todo, y a partir del verso 3 del capítulo 1, Pablo llama a estos hermanos santos y fieles en Cristo, y él da gracias a Dios por ellos cuando ora. Siempre hay una acción de gracias a Dios por ellos, por estos hermanos, y hay una insistencia en los primeros versos a dar gracias a Dios. Pablo, posiblemente viendo lo que venía sobre estos hermanos, falsas doctrinas, posiblemente olvidados por muchos, tal vez pasando hasta necesidades, Pablo les dice: recuerden que deben dar gracias a Dios. Recuerden que no hay nada en esta vida que pueda comprar lo que ya Cristo les ha dado. Tengan corazones agradecidos. En Colosenses capítulo 3, versículo 15 nos habla un poco más de esto, podemos buscarlo. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y dice: y sed agradecidos. El versículo 17, al final, igualmente dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y nosotros damos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez Pablo entonces lleva a estos hermanos al Señor Jesucristo. El agradecimiento a Dios en Cristo es una de las marcas de aquellos que han recibido el Evangelio. Recordemos que en Romanos capítulo 1, la Biblia nos dice que una de las cosas y muestras de los hombres que se han envanecido en sus razonamientos es que no le han dado gracias a Dios y no han glorificado su nombre. Una marca verdadera de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, aquellos que han creído en Cristo, es que agradecen a Dios por medio de Cristo. Agradecen a Dios por medio de Cristo y de su obra. ¿Ha visto usted los niños cómo les cuesta agradecer por las cosas? Qué difícil, ¿verdad? Todo es mío. Los juguetes míos. Las muñecas mías. Ellos solo piensan en sí mismos.
piensan en sus tiempos de diversión. Los niños no piensan en sus madres con su espalda adolorida cuando los están alzando. Ellos piensan nada más en ellos y en sus necesidades. No piensan en esos papás que se levantan en la noche a chinearlos y a dormirlos. En la mañana no dicen: papá, gracias porque te levantaste a cuidarme. Pues sería increíble si uno de nuestros hijos hiciera algo así. Pero no, ¿por qué? Porque en el corazón del hombre lo que hay es egoísmo. Y lo vemos en los niños. Así es la naturaleza humana, caída, pensando solo en sí mismo. Si no es por la bondad de nuestros padres y de amigos que nos enseñan a decir gracias, no diríamos gracias, hermanos. Nuestros padres, diga gracias, diga gracias. Bueno, esto lo he dicho nada más para mostrar cómo es el corazón del hombre sin Cristo. Un corazón egoísta, un corazón que solamente piensa en sí mismo, en lo que quiero y en lo que deseo. Pero este agradecimiento que nosotros vemos aquí de Pablo a Dios por estos hermanos es la obra del Señor Jesucristo en ellos. Y damos entonces gracias por eso, inmensamente agradecido por la obra de Dios. Y yo quiero preguntarle a usted en esta noche: ¿vive usted agradecido con Dios? ¿Vive usted agradecido con Dios? ¿Qué son las primeras cosas cuando usted se levanta en la mañana y agradece a Dios? ¿Consideraría usted en el capítulo 1 que hemos estudiado dar gracias a Dios por la fe, el amor y la esperanza que han llegado a usted por medio de la palabra verdadera del Evangelio? ¿Agradecemos por estas cosas? Mire, en Cristo estoy mucho mejor de lo que yo merezco. En Cristo estoy mejor de lo que merezco. ¿Cómo puede haber un corazón insensible a estas verdades? Este agradecimiento que Pablo está dando se enfoca en Dios. Gracias a Dios, no en nosotros, no en nuestras bondades o nuestras capacidades, sino gracias a Dios, y gracias a Dios por Jesucristo. Está recordándonos que nuestros corazones deben ir directamente a Él. Y no vemos a Pablo triste. ¿Dónde está Pablo? Está en la cárcel. Él está en la cárcel y no les escribe lamentando su condición terrible. Nosotros sabemos que aquellos hombres que eran llevados a la cárcel no tenían comida, y muchas veces sus familiares no les llevaban comida. No es como ahora, que tiempo de comida y si está enfermo lo lleva al doctor. Nada de eso. Ahí era una condición terrible. Pero Pablo es un hombre gozoso y agradecido con Dios, por él y por ellos. Deseo contarles una anécdota de un hombre llamado Matthew Henry, que fue comentarista bíblico en el siglo XIX. Él dice lo siguiente: como primera medida, quiero dar gracias, puesto que esta es la primera vez que me roban. Como segunda medida, quiero dar gracias a Dios, pues aunque se llevaron mi cartera, no me quitaron la vida. Como tercera medida, agradezco el hecho de que aunque me quitaron todo, no era mucho. Y por último, agradezco que yo haya sido la víctima del robo y no quien lo realizó. Muchos de nosotros hemos sufrido un robo. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué decimos? ¿Hay enojo? ¿Hay ira? Si lo tuviera aquí al frente. Miren, este hombre había un corazón agradecido aún en medio de esta situación. Y yo le pregunto, en las situaciones que usted pasa en su vida, en su casa, con sus hijos, en el trabajo, en medio de... ¿hay un corazón agradecido a Dios? ¿Tiene usted un corazón agradecido con Dios?
¿Cómo afecta el Evangelio? Porque es eso. ¿Cómo afecta el Evangelio las diferentes situaciones en nuestras vidas? Mira, aquí tenemos un ejemplo, un corazón agradecido. Un corazón agradecido con Dios. Fe, amor y esperanza. Un corazón agradecido está satisfecho, está lleno. Cristo es nuestro todo. ¿Qué esperas para estar satisfecho? ¿Un carro? ¿Un trabajo? ¿Unos hijos muy obedientes? ¿Una casa? ¿Una profesión? ¿Un matrimonio? Pero un corazón agradecido en Cristo, dándonos lo que no merecíamos, debe hacer que nuestros corazones se vuelvan a Dios en agradecimiento, gozosos por la obra de Cristo. Pero un corazón que no es agradecido es un corazón lleno de amargura, descontento, orgulloso, autocompasivo, lleno de protestas y de quejas, que son pecados. ¿Por qué? Porque no se ha conocido el Evangelio. No se ha conocido el Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículos del 6 al 8, en el cual estaremos en esta noche. Colosenses capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El título del mensaje en esta noche es: Gracias a Dios, su Evangelio me alcanzó a mí y a muchos. Gracias a Dios por Él, por su Evangelio. Posiblemente estaré leyendo algunos pasajes para que no los busque. Cuando yo le indique que leamos, por favor, léalos o búsquelos en su Biblia. Pablo dice a estos hermanos en Colosas, en el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Esto es una promesa cumplida del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una promesa cumplida aquí. ¿Por qué estos hermanos en Colosas están o han escuchado el Evangelio? Porque ya Cristo había dicho que su palabra llegaría a muchos lugares. Dios llamó a un instrumento, a un hombre llamado Pablo, para que fuese ese hombre que llevara el Evangelio a muchas regiones de Asia. Es interesante, como nosotros lo hemos visto, que no fue Pablo quien llegó a Colosas, sino que fue otro hermano que llegó a Colosas a llevar el Evangelio. Epafras, según nos dice el versículo 7. Su nombre significa amoroso. Eso es lo que significa su nombre. Y aunque este hombre tenía un nombre muy especial, este hombre no conocía el verdadero amor ni el verdadero Dios. No lo conocía. Pablo, en sus viajes misioneros, llegó a muchos de estos lugares, posiblemente cercanos a este pueblo de Colosas, a esta ciudad. Y posiblemente este hombre llegó ahí donde Pablo estaba predicando, a todas estas ciudades. Nosotros tenemos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 17. Vamos a buscarlo y leer entonces. Hechos capítulo 17, lo que Pablo posiblemente predicaba en esos lugares al ver las ciudades entregadas a la idolatría. Hechos 17, versículo 16. Dice: mientras Pablo
Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo señores del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y a otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Posiblemente este fue el mensaje, o mensajes muy parecidos a estos, los cuales escuchó Epafras. Mensajes que ponían a los hombres a considerar su condición delante del Creador de los cielos y la tierra, diciéndoles: ustedes van a dar cuenta delante de Dios, se han arrodillado ante estas imágenes y no han dado honra y gloria al único y verdadero Creador de los cielos y la tierra. Y si nosotros nos damos cuenta, esto es el Evangelio. Eso era lo que predicaba Pablo: poner a los hombres en su condición delante de su Creador. Hombres pecadores que darán cuenta un día delante de su Creador y estarán un día delante de su juicio, su justo juicio. Y entonces Pablo les dice a ellos, viendo estas cosas, sabiendo que Él es el Creador, que nos movemos y existimos y somos por Él, y que debemos darle honra, y que Él envió a su Hijo Jesucristo, Él manda ahora a todos los hombres que se arrepientan. Ese mensaje fue llevado a los oídos de este siervo de Dios. Este hombre escuchó eso, y entonces este hombre acudió a Cristo, al Evangelio, se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo, y ahora sí conoció el verdadero amor y al verdadero Dios, no a las imágenes y a los ídolos que adoraban estos pueblos en Asia. Ese hombre llegó entonces a Colosas y les dijo: he escuchado el mensaje que está trastornando el mundo.
El verdadero Dios, el único y verdadero, aquel que fue anunciado en las Escrituras, el Mesías, ha venido. Que todos los hombres se arrepientan y crean. Hay un Creador ante el cual vamos a dar cuenta. Todos los seres humanos somos pecadores. Nos hemos alejado de Él. No le hemos buscado. Hemos buscado las cosas nuestras. Nuestros corazones están corrompidos. Él nos juzgará por nuestras idolatrías, nuestros robos, nuestros hurtos, nuestras glotonerías, nuestras fornicaciones, nuestras mentiras. Él nos juzgará. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean que Cristo es el Salvador y el Señor. Y aquellos hombres en Colosas, aquellos a quienes Dios ya había preparado para que recibiesen su palabra, acudieron al Evangelio. Este siervo de Dios, usado por Él, el mensaje había llegado a estos hombres en Colosas y habían escuchado el mensaje del Señor. Cuán libertadora fue esa verdad del Evangelio. Cristo pagó por mí. En Cristo tengo justificación, redención, santificación, glorificación. No depende de mí. Todo lo hizo Cristo a mi favor. Él es el Dios y hombre. No necesito más sacerdotes de esos que van a los templos. Ya tengo al único y verdadero sumo sacerdote, Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Ahora estos hermanos en Colosas han sido transformados. Han escuchado la palabra verdadera del Evangelio. Esto ha sido una misericordia de Dios y ahora aman a Dios y se aman unos a otros. Yo pregunto, ¿esa es la verdad que usted ha creído? ¿Es el Evangelio que usted ha creído? ¿Y sabe qué hace Pablo? Da gracias a Dios. ¿Y qué debemos nosotros entonces hacer? Gracias a Dios. Gracias a Dios por ese día en que el Señor me trajo su palabra, en que mis oídos fueron abiertos al Evangelio y yo creí. Gracias a Dios por estas verdades. Dios maravilloso que envió a su Hijo Jesucristo. Pero esta verdad no solo llegó a este hombre y a los hermanos en Colosas. El versículo en Hechos capítulo 1 nos dice que llegó a otros más. Vamos a ver, Colosenses capítulo 1 dice lo siguiente, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. La palabra mundo que aquí se usa es la palabra en griego cosmos, que puede referirse al universo o al orden de todas las cosas. Es mencionada en Colosenses 2:8 y en Colosenses 2:20. Cuando Pablo dice al mundo, no se refiere a cada persona en el mundo, sino ese evangelio que ha llegado a todos esos lugares del mundo conocido en ese tiempo. No importaba si fueran judíos o fueran romanos o lo que fueran. El evangelio estaba llegando a muchos lugares. Colosenses capítulo 3 versículo 11 me parece una buena explicación de esto, donde dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No importaba qué fuera, qué nación, qué raza, qué lengua, el evangelio está llegando a muchos lugares por el poder de Dios. La palabra mundo puede ser traducida de muchas formas. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que es un evangelio donde se usa la palabra mundo de muchas veces. Escuchen lo que dice Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no consigue nada, hablando de Cristo. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Qué significa? Que todo el mundo, los diferentes pueblos le siguieron. No significa eso.
sino que una cantidad de gente le siguió. Muchas veces nosotros hablamos así: mire, todo el mundo se fue. ¿Y qué fue? ¿Que todo el pueblo se... No. ¿Qué es el énfasis entonces de Pablo? No es que a cada persona en el mundo ha llegado, sino que el Evangelio tiene su propio combustible y su propio poder, su propia fuerza. No necesita de nuestra habilidad o que los reyes pongan un decreto y digan: el Evangelio tiene que ser llevado, porque la Biblia dice en el Salmo 19:4: por toda la tierra salió su voz y al extremo del mundo sus palabras. El Evangelio mismo llegará, porque el Evangelio es poder de Dios. Llegará a toda persona que Dios quiere que llegue. Ninguno de los que ha sido escogido para salvación se perderá, ni uno solo. Ellos necesitan escuchar el Evangelio y a ellos llegará el Evangelio. Dios no ha dado otro plan para la humanidad. El único plan se llama el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia. No hay otro evangelio para este mundo, no hay otra luz para este mundo, no hay otra verdad para este mundo, no hay otro camino para este mundo, no hay otra paz, no hay otro mediador, no hay otro creador de este mundo. Cristo vino a este mundo a salvar pecadores y vino a este mundo y se humilló y caminó en un mundo, pero su reino no era de este mundo. Cristo pudo haber llevado a los suyos en un momento. ¿Sabe que en el momento en que Cristo nos salva, Él podría llevarnos de inmediatamente? Ya estamos salvos, vámonos con Él. Pero Cristo no ha querido eso. El Señor nos ha dejado en este mundo para ser sal y luz en este mundo. No hay otra sal y otra luz para este mundo sino el pueblo, los hijos de Dios. Y ellos deben llevar el Evangelio a este mundo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hay un llamado aquí? Todo aquel que ha recibido el Evangelio de la gracia, todo aquel que ha recibido y está agradecido: Señor, por salvarme a mí. En él hay un agradecimiento creciente, porque también otros conozcan del Evangelio de Cristo. Conozcan del Señor Jesucristo. Somos llamados a llevar el Evangelio a este mundo. ¿Pide usted por oportunidades para hablar a las personas de Cristo? Lo único que salvará a los hombres en este mundo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cosa. Un día nosotros, los que hemos creído por la gracia de Dios, estaremos en medio de una multitud. Hombres, mujeres, de diferentes razas, culturas y pueblos, y todos juntos alabaremos al Señor. Dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Alabaremos juntos al Señor de este mundo, al cual ha llegado el Evangelio. Ellos estarán ahí, estaremos ahí, aquel que nos ha dado salvación. Y debemos de preguntarnos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí el Evangelio llegó? Por pura gracia, hermanos. Por el puro afecto de su voluntad, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Hermano, no debe salir de nuestros corazones un agradecimiento a Dios. Un agradecimiento a Dios. Oh Señor, gracias por esta salvación que yo no merecía. Y entonces ese agradecimiento a Dios se mostrará también en que otros quieran que sean y conozcan el Evangelio.
Cómo quisiera, decía Pablo, que los hombres fuesen tal hechos cual yo, excepto estas cadenas. Cómo quiero que otros conozcan de Cristo, que mis amigos conozcan de Cristo, que mis hijos conozcan de Cristo. Cómo quiero yo que mis papás conozcan del Señor Jesucristo. Hay un anhelo ardiente cada día más en su vida porque las personas conozcan de Cristo. No es una opción. Ellos necesitan escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a proclamarlo. Y Dios en su gracia que les conceda fe y arrepentimiento. Gracias a Dios por un hombre como este que llevó el evangelio a Colosas. Gracias a Dios por ese amigo que un día te vino a hablar de Cristo. Gracias por ese que te entregó un tratado. Gracias a Dios por tu papá que te habló de Cristo. Gracias a Dios por ese maestro de escuela dominical o por ese pastor que te llevó al Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios. Gracias. Porque no hay mejores noticias para un pecador que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay. Este evangelio lleva fruto y crece. Bueno, ahora como todo está en internet, pero antes no era así. Entonces, a los niños en la escuela nos pedían que buscáramos un vasito de Gerber. Es un vasito de vidrio. A veces era tierra o algún otro material. Y pusiéramos un frijolito allá adentro. Y con mucha ilusión nosotros veíamos cómo ese frijolito crecía. Había que echarle un poquito de agua, ponerlo ahí en la ventanita para que le diera un poquito de luz. Y emocionados de que el frijolito iba convirtiéndose en una planta. Yo espero que nadie haya tenido la desilusión que se le murió. Pero miren, ahí va el frijolito. Y lo más impresionante es que de un frijol, ¿sabe qué pasa? Hay muchos frijoles. Qué emocionante eso. Los seres humanos, las plantas, los animales, necesitamos de muchas cosas para desarrollarnos. Alimento, luz, cuidado, protección, muchas cosas. Pero ¿sabe qué? El evangelio es completo, no necesita de nada. Él lleva fruto y crece. Él lleva fruto y crece porque es el evangelio eterno. El evangelio no necesita ser adaptado a las culturas porque fue diseñado por el Dios eterno. Y Él es eterno en sabiduría. No necesita adaptarse. No necesita echarle algún complemento para que entonces ahora sirva para cierta cultura o para ciertos tipos de personas. Porque Él es poder de Dios. Él es poder de Dios. Lleva fruto y crece en vosotros. El evangelio es lo único que salvará a los hombres. Lamentablemente, muchos han dejado de creer en el evangelio. Se han vuelto al entretenimiento, a los shows, a los teatros, al cine, a los conciertos, a hacer actividades, a prometer cosas que el evangelio no promete, porque han dejado de creer en el poder del evangelio. Pero el evangelio lleva fruto y crece en vosotros, porque es poder de Dios. No necesita de nada. Como en la creación, cuando el Señor dijo a esta planta o aquel árbol dé fruto, ¿y qué hizo esa planta o ese árbol? Dio fruto, dio fruto. ¿Qué es ese fruto del cual nos habla acá? Capítulo 1, versículo 10, Colosenses.
nos dice un poquito más, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces nos dice que hay que llevar fruto en toda buena obra, y esas buenas obras ya Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en eso damos la gloria a nuestro Dios. Cristo habló de ese fruto en Juan 15:5 y leo para ustedes. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo nos está diciendo que solamente el que está en él lleva fruto y permanece. De otro modo no hay fruto. Nosotros acabamos de ver que la fe, el amor y la esperanza están en ellos. ¿Producto de qué? De haber oído la palabra verdadera del Evangelio. No hay opción. Aquellos que verdaderamente han creído el Evangelio, en ellos hay fe, amor y esperanza. Y podría yo hablar de ellos como frutos del Evangelio. Y pregunto, ¿está creciendo eso en usted? ¿Hay más fe y confianza en el Señor Jesucristo? ¿Hay más amor por los hermanos cada día? ¿Hay más deseos de estar con Cristo? Cada día que pasa yo anhelo el día estar con el Señor. ¿Están creciendo estas cosas en su vida? ¿Hay un deseo de crecer? ¿Son evidentes? ¿Se puede notar ese fruto en usted y otros lo pueden ver? Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15, vamos a leer. El Señor nos habla un poquito acerca de esto. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Se conoce de quién es, a quién pertenece, por el fruto en sus vidas. Si no hay fruto para Dios, nosotros debemos de preocuparnos mucho. ¿Hay fruto? ¿Hay fe? ¿Hay esperanza? ¿Hay amor? ¿Crecen? Debemos de preocuparnos por eso. Recuerden que el Señor una vez fue a buscar fruto en una higuera y no halló fruto. ¿Y qué pasó? Mandó que se secara. No había fruto en eso. No había fruto en esa planta. Deben ser visibles de forma natural, porque el Evangelio lleva fruto y crece. Lleva fruto y crece. Debe ser de forma natural. La idea de este pasaje es que el Evangelio no ha dejado de crecer, está creciendo en la vida de estos hermanos. Hay un deseo en ellos por cada día crecer en el Señor Jesucristo. Hay un hambre en su vida y eso es producto del Evangelio. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Voy a leer para ustedes. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé pequeño llora, sufre cuando no tiene a su mamá para que le dé alimento. Lágrimas salen. Él desea, anhela ese alimento de su madre. Es natural. Es natural entonces en los hijos de Dios esa hambre, ese deseo por la enseñanza, por la doctrina, crecer en el Señor, como esos niños pequeños.
Leo también para ustedes Amós 8:11. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, sino de sed, de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hambre por la palabra de Dios. En muchas casas les hacían a los niños una marca en la pared, ahí conforme iban creciendo. Entonces el niño se acercaba con alegría y mira, ya estoy más grande, ya no me voy a quedar enano, ya voy creciendo ahí. Mire, la vida del cristiano es una vida de crecimiento. ¿Sabe cuál es nuestra medida de crecimiento? ¿Hasta dónde debemos de llegar? Efesios 4:13 dice, si lo quiere buscar, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está nuestra medida. Él es. Para terminar este punto quiero decir algo. Hay un fruto inicial del Evangelio, ¿y sabe cuál es? El arrepentimiento. Arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ha habido ese fruto en su vida? Producto del Evangelio. ¿Lo ha habido y lo hay hoy? Porque no dejamos de arrepentirnos en nuestra vida. Y por otro lado, quiero decirle que solo lo que tiene vida crece. Lo que está muerto no crece. Si usted tiene a Jesucristo en su vida, esa vida crecerá. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo que tiene vida crece. Crece. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Estamos terminando en esta noche. Dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El centro del Evangelio, la salvación es por gracia. Conocer y comprender la gracia de Dios es una obra maravillosa de Dios. No hay nada de mentira en el Evangelio, porque la gracia y la verdad llegaron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el hombre está perdido por su pecado, entonces no hay otra manera que pueda ser salvo si no es por la gracia de Dios, la cual es gratuita, soberana y perdonadora. El catolicismo romano enseña que nadie tiene seguridad de su salvación. Nadie tiene seguridad de su salvación, pero la Biblia dice, salvo por gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ellos no saben. ¿Sabe que un católico romano no sabe qué va a pasar con su vida cuando muere? La confianza de él, porque va para el purgatorio ahí, depende cómo es que oren mucho otros aquí en esta vida para que lo saquen de ahí. Ese es el pensamiento. Pero la Biblia dice, salvo por gracia. Otros confían en obras, a ver si lo que he hecho en esta vida me alcanza. Y confían que entonces la balanza se va a inclinar de ese lado. Pero eso es salvación por obras. La Biblia dice, salvo por gracia. Salvo por gracia. Siempre que pienso en la gracia de Dios, pienso aquel hombre en la cruz del Calvario, aquel malhechor que estaba ahí a la par de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ver el relato y leerlo en su casa en Lucas capítulo 23. La Biblia nos dice que uno de esos hombres reconoció su condición como pecador, se vio a sí mismo en la misma condenación, se vio como un hombre injusto y a Cristo lo vio justo.
Ese hombre tuvo temor de Dios ahí en la cruz del Calvario. Y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le llamó a Cristo Rey. Este hombre había sido un malhechor. Para que un hombre fuera a la cruz, había sido un hombre malvado. No a todos enviaban a la cruz. Pero en el último momento de su vida, cuando ya no había ninguna esperanza para el pecador, cuando parecía que la condenación, la ira y el juicio estaban dispuestos totalmente para ser recibidos, cuando las puertas del infierno se estaban abriendo para recibir a este hombre, la gracia de Dios llegó a este hombre. Y en un acto milagroso que yo no sé cómo, solo el poder de Dios hizo que este hombre abriera su boca y dijera: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué palabras más maravillosas puede decir un hombre? Acuérdate de mí, humillado delante del Señor. Cristo no le preguntó: mira, antes de matar a alguno, ¿te arrepentiste y solo le robaste? O tal vez cuando fuiste pequeño, ¿hiciste algún bien? Cristo no le preguntó nada de eso, porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Este hombre escuchó las palabras más maravillosas que puede escuchar una persona. De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Dios no miente. Él le dijo la verdad. Estaría con él. Y los cielos recibieron al Salvador y a un pecador perdonado por gracia. No hubo una obra que pudiera hacerle acepto para entrar en el reino de los cielos. Cristo pagó en la cruz. Cristo lo hizo todo a favor de ese hombre. Ese hombre no necesitó ninguna obra. La libre gracia de Dios lo perdonó, lo transformó, le dio vida juntamente con Cristo. Y ese hombre entró a los cielos como un pecador perdonado y lleno de la gracia de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo! La Biblia dice en Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo pagó completamente en la cruz una salvación gratuita, pero no barata. Le costó a Cristo su vida. Le costó a Cristo su vida. Y entonces, gracias a Dios, porque los ojos de ese hombre fueron abiertos. Y gracias a Dios por todos aquellos en que han conocido y han comprendido la gracia de Dios. Y nos levantamos en un agradecimiento a nuestro Dios por esta verdad. Gracias a Dios porque un día me hiciste conocer tu gracia. Gracias a ti, oh Dios, porque no éramos merecedores. Pero ese mismo día, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, hubo otro hombre. Un hombre que no temió a Dios. Un hombre que no temió la condenación. Un hombre que tuvo a su lado a la misma gracia, el Señor Jesucristo. Un hombre que escuchó palabras de vida y volvió su corazón necio y duro para no creer. Y yo te pregunto en esta noche, ¿serás tú igual que ese hombre? Necio y duro para no creer la verdad del Evangelio. ¿Serás tú como ese hombre? Ese hombre hoy está en el infierno.
tuvo la bendición más grande que una persona puede tener, y es escuchar al Señor Jesucristo. Pero tú también lo has escuchado, y lo has escuchado esta noche, y te pregunto, ¿seguirás duro en tu corazón y no arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo? ¿Despreciarás la gracia de Dios? Quiera Dios que hoy vengas a Cristo y conozcas y comprendas la gracia de Dios en verdad. Oremos. Dios eterno, Dios glorioso, Dios verdadero, gracias a ti, porque nosotros, al igual que ese hombre perdonado en la cruz, así fuimos nosotros, malhechores, dispuestos para la condenación y tu ira, pero en tu gracia, por medio de tu Hijo, nos diste salvación. Gracias a ti, oh Dios. Gracias por tu evangelio. Gracias porque un día llegó a nosotros. Oh Señor, danos un corazón agradecido a ti. En medio de cualquier situación de nuestra vida, un corazón agradecido, porque no merecíamos esta gracia. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido negligentes y no hemos deseado que otros también conozcan tu evangelio. Ayúdanos a proclamarlo fielmente, como lo hizo tu siervo Epafras, como lo hizo tu siervo Pablo. Oh Dios eterno, danos valentía para hacerlo. También te pido misericordia para muchos que han escuchado en esta noche tu palabra, que no conocen la verdad del evangelio. Oh Dios, abre sus oídos a tu verdad. Que tu gracia los alcance. Yo no puedo hacerlo, Señor, solamente tú. Dales vida, oh Dios eterno. Gracias porque nos has permitido estar en esta noche, escuchar tu palabra. Líbranos de corazones fríos, de corazones insensibles a lo que hemos escuchado. Te alabamos y en tu Hijo Jesucristo damos gracias. Amén. Vamos a buscar así sentados la estrofa.